es una curiosidad porque se ha vuelto en tendencia también en las últimas horas. Ayer hablamos de una beluga blanca, de una ballena llamada Vladimir, eso con H adelante. Se le vio por primera vez en Noruega, cerca de aguas rusas, pero con un arnés. Y ese arnés encendió los rumores de que podría ser una ballena espía de Moscú. Luego esa ballena fue hallada muerta. Y bueno, de esta curiosidad que se ha vuelto tendencia, pero que no deja de ser interesante, queremos hablar el día de hoy. Por eso tenemos al profesor Luis Fleischman. Él es sociólogo, él es politólogo, es profesor de sociología Palm Beach State College y fundador del Centro Palm Beach de Políticas Democráticas, experto en América Latina en el proyecto hemisférico Menges, Centro de Políticas de Seguridad de Washington, D.C. Profesor Fleischman, siempre un gusto tenerle. ¿Cómo está? Muy bien, buen día, un placer estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. ¿Se puede adiestrar, le pregunto, profesor Fleischman, a una ballena con fines militares? Bueno, sí, esto ha sucedido y sucede incluso en varios países. En el caso de durante la Guerra Fría, se usaron este tipo de animales para detectar minas o detectar material bélico y fueron entrenados. La verdad que me parece algo de no creer Ujú. directamente. Eh, pero no estoy seguro de que esa ballena encontrada en las costas de Noruega haya servido de espionaje, pero puede ser que sí, en el sentido de más bien detectar minas o algún material bélico o mirar algún movimiento de barcos en Noruega. Obviamente Noruega no está lejos de la Unión Soviética, Ajá, perdón, de Rusia, ajá. y Noruega es un miembro activo de la OTAN también. Eh, eh, Entonces, todo puede ser y con Rusia todo puede Sí, ser. sí, y además ayer cuando preparaba esta conversación y partiendo, insisto, partiendo de la curiosidad que nos dio compartir el titular llegando al final del programa, pero que luego se volvió tendencia y repito, insisto, no deja de ser interesante, estuve leyendo, sí, profesor, que se han utilizado animales en guerra a lo largo de la historia. Bueno, famosas, por Correcto. ejemplo, las palomas mensajeras, pero luego encuentra uno en la historia perros que son cazaminas, que minas terrestres, quiero decir. Pero igual, hace muchos años, o caballos, o burros, o bueyes, incluso elefantes fueron utilizados para alar material bélico de peso. Pero hay precedentes marítimos, como una ballena, un delfín, no lo sé. Eh, Ballenas creo que sí, pero de vuelta, más para detectar minas submarinas, pero para espiar me suena un poquito difícil, ¿no? Sí. Porque hay que instalar algún tipo de aparato donde ellos puedan ver, pero hoy en día quizá todo es posible, ¿no? Mm. Bueno, Eh, en su momento teníamos submarinos de espionaje, entonces si uno usa submarinos se puede ser un animal, bueno, un animal pasa menos que no es un aparato metálico, es menos detectable porque un animal es un animal, es parte del panorama natural. Todo puede ser, mm, todo puede ser, pero no hay, incluso con esta ballena, no hay evidencia de que haya servido como material de espionaje. en todo No caso, hay evidencia esta o material ballena, militar de exacto, algún tipo. exacto. En todo Pero caso, todo es posible hoy en día, sí, como tú dijiste. sí. Por ejemplo, la función de los perros hoy en Mm, la guerra es fundamental, particularmente cuando la guerra es subterránea, mm. ¿verdad? O sea, el uso de los animales en guerra, como tú tal cual tú lo dijiste, Román. Mm. Ahora, profesor Fleischman, lo cierto es que esta ballena con este arnés, esta beluga terminó muerta y eso también ha sido noticia. Ahora, ya que mencionamos el tema Rusia, llama la atención, ¿no? Este llamado de la Corte Penal Internacional a que desde Mongolia aprendieran a Vladimir Putin y bueno, está luego este comunicado, este mensaje del presidente de Mongolia hablando de la integración y del respeto a organismos multilaterales, pero desconoce este llamado a la Corte Penal. Llama la atención, ¿ah? No llama la atención. Bueno, una porque tú lo dijiste antes en tu noticiero, cuando anunciaste las noticias, de que hay una alta dependencia de suministro de petróleo por parte de Rusia a Mongolia. Ujú. Eso una. Segundo, la Corte Penal Internacional no tiene ninguna validez legal en el mundo porque se ha, se ha, en realidad se ha proyectado como una organización política.
¿verdad? Como que depende de quién y a quién le sirva, se obedece o no se obedece, ¿verdad? En el caso de Rusia, Ujú. obviamente tiene el apoyo no solamente de Mongolia, sino también de China. Si él viaja a China, tampoco lo van a arrestar. O sea, los únicos que respetarían eso serían los países de Occidente, europeos, Estados Unidos, quizá no bajo Trump, pero, Mm. pero recordemos que la Corte Penal Internacional es también un ente que ha sido cuestionado, particularmente ha sido cuestionado durante la guerra de Gaza, porque ordenó, por ejemplo, la captura del primer ministro israelí, no solamente de los terroristas de Hamas, también del primer ministro y del ministro de Defensa israelí, y eso ya no tiene credibilidad en Claro. Occidente, si bien Inglaterra le dio credibilidad, le dio apoyo al Ujú. juez, pero en otros países tiene menos credibilidad, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, ese es el problema de estos organismos internacionales legales, cuando se usan, particularmente las Naciones Unidas, es un lugar tan corrupto que también afecta estas entidades internacionales, las Naciones Unidas, como la Corte Internacional. Como para aclarar, cuando yo llama la atención, no desde la ingenuidad, digo, llama la atención, aunque no me sorprende, profesor Fleischman. Muchísimas gracias por su tiempo esta mañana. Un placer. Un gusto siempre escucharle. Él es el profesor Luis Fleischman. Él es sociólogo, es politólogo, profesor de sociología del Palm Beach State College, fundador del Centro Palm Beach de Políticas Democráticas, experto en América Latina en el proyecto Hemisférico Menges, que es el Centro de Políticas de Seguridad de Washington, D.C. Son las 6:59 de la mañana. Hay otras notas. Por ejemplo, en Francia, la Asamblea Nacional, el movimiento de la Francia Insumisa, anunció que adelantará oficialmente la propuesta que busca un proceso de destitución contra el presidente Emmanuel Macron por su resistencia a nombrar un primer ministro más de 2 meses después de la elección adelantada y ganada por la izquierda. Lo informó la presidenta del grupo en la asamblea, es Mathilde Panot. El grupo parlamentario responsable también decidió esta mañana que la propuesta de resolución destinada a destituir al presidente de la República en virtud del artículo 68 de la Constitución se presentará hoy. Creo que hoy está claro para todo el país que Emmanuel Macron no es solo el punto de bloqueo, sino también la razón por la que no tenemos gobierno y el agente de perturbación del buen funcionamiento de las instituciones democráticas. Precisamente el gobierno francés confirmó que al menos 12 personas murieron cuando naufragó la embarcación en la que intentaban cruzar de manera irregular el Canal de la Mancha desde Francia hacia Reino Unido. El ministro de Interior en funciones, Gerald Darmanin, indicó que al menos 2 personas están desaparecidas y varias resultaron heridas. Este naufragio es el más mortífero en lo que va de año entre migrantes que intentan llegar por mar a las costas británicas desde Francia. Y el Consejo General del Poder Judicial Español eligió a la progresista Isabel Pereló como una nueva